bienvenidos a una tarde de tertulia educativa que girará en torno a este libro, La educación cancelada, no sé si se ve bien, de la editorial Sloper. Una publicación que apareció recientemente, el pasado mes de septiembre, escrita por 16 docentes que coinciden en un diagnóstico común a la hora de valorar y denunciar lo que sucede dentro de las aulas. Esta tarde conversaremos con 4 de sus autores, 2 de ellos son a la vez sus coordinadores, de un libro que ha aparcado diferencias ideológicas, territoriales y generacionales para centrarse en una única bandera por la que luchar conjuntamente y a la que defender a toda costa, la bandera del conocimiento. Un símbolo universal que durante la Ilustración limó desigualdades y permitió el avance social de los pueblos y las naciones. Parece un contrasentido que en el momento histórico más avanzado científica y tecnológicamente se apueste por una escuela cada vez más vaciada de contenidos y se promuevan metodologías sin aval ni contrastación. Un cerebro sin contenidos se puede llenar de cualquier cosa y sobre todo es mucho más vulnerable a las dependencias. Pero mientras la tecnología avanza e irrumpe de manera total en nuestras vidas, en las escuelas se predica una extraña felicidad, se potencia el estudio a través de juegos, se rehúye del entreno de la memoria, se minimizan las evaluaciones, se premia con dudosos aprobados y se apuesta por una pseudoenseñanza amparada en recursos más psicológicos que académicos. Estamos, pues, ante una educación cancelada. ¿Hay alguna posibilidad de revertir este proceso? Nosotros, desde que la Fundación Episteme comenzó su andadura hace tan solo 2 años, vemos síntomas de esperanza. Cada vez son más los profesores que reivindican la dignidad de su profesión y muestran su indignación contra lo que consideran un sinsentido en las aulas. Y este libro es un claro ejemplo de ello. Héctor Ruiz, Francisco López Rupérez, Ricardo Moreno Castillo, Xavier Massó, Antoni Hernández, Joan Boadas, Enrique Galindo, Olga García, Carlos Fernández Liria, Pascual Gil, David Rabadà, Enrique Moradiellos, Marta Vela, Andreu Navarra, Meritxell Blay y Joan Carles Mèlich representan y dan voz a esa gran minoría que no para de crecer y manifestarse públicamente contra lo que consideran un atentado hacia la naturaleza genuina de la educación. Hoy, como saben, conversaremos con 4 de ellos. Por cierto, antes de pasarles la palabra, quería recordarles que el próximo 26 de noviembre, el mes que viene ya, celebraremos el 2º Congreso de Expertos Docentes, dedicado precisamente a reflexionar sobre estos temas y continuar con una labor de pedagogía social. Está organizado por OCRE y esta fundación y compartiremos evidencias educativas con el exministro de Educación de Portugal, Nuno Prato, a quien ya tuvimos el placer de escuchar el mes pasado en este mismo espacio de Fórum Episteme, y con 3 mesas redondas por las que pasarán 15 reconocidos docentes y escritores que, como nuestros invitados esta tarde, denuncian una situación que a todas luces va apagando la lógica de la Ilustración y alienando con ello a la sociedad. Por último, también recordarles que sobre las 7 de esta tarde abriremos el bloque de preguntas y respuestas y les animamos a participar activamente junto a Andreu Navarra, David Rabadà, Joan Carles Mèlich y Xavier Massó,
a quien ya les damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos y enhorabuena por este libro tan bien trabado. Me gustaría comenzar por el inicio y me refiero, pues traslado la pregunta a los dos coordinadores, cómo nace esta idea y cómo se articula hasta llegar a esta publicación que hoy presentamos. Bien, si os parece, empiezo respondiendo yo. En primer lugar, agradecer a la Fundación Episteme por la recepción del libro y agradecer a quienes nos pueden estar escuchando hoy. Les mando un saludo y muy feliz de estar con vosotros. Si preguntas por el inicio del libro, es tan sencillo como un día que con David Rabadá hablábamos de educación, que es lo que solemos hacer, y nos dimos cuenta de que había llegado el momento de superar partidismos y de construir un libro que fuera un manifiesto que trasladara, importara a nuestro país un movimiento internacional que solo tenía un vocero con nosotros, que es Gregorio Luri, y que es el Movimiento por el Conocimiento Poderoso, que viene del mundo anglosajón, pero que aquí no había tenido más repercusión que las palabras sabias de Luri. Pero nosotros queríamos construir un libro colectivo con personas de todo el arco político ideológico. Es decir, en este libro, en La educación cancelada, hay personas de izquierda, extrema izquierda, independentistas, incluso anarquistas, personas que fueron, por ejemplo, Rupérez fue secretario de Estado con el Partido Popular, hay personas del PSOE. Eso no nos importaba a nosotros. Lo que sí nos importa era señalar que hay un auténtico proyecto político de extirpación de contenidos de la escuela pública y que eso se debe a un proceso que está afectando a todo Occidente desde hace décadas y que aquí parece que no veamos, ¿no? Aquí aún seguimos pensando que el PSOE es izquierda, que el PP es derecha y que van a hacer algo para la escuela pública, y esa espera no tiene ningún sentido, porque de lo que se trata es de hacer el mismo tipo de política neoliberal y competencial con este tipo de estafas que parecen humanitarias, pero que en realidad lo que están haciendo es estamentar nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay que denunciar esto que se ha estudiado. Por ejemplo, estoy pensando en el libro sobre la burocratización de Beatrice Hibou en Francia. Aquí no acabamos de ver claro qué es eso del neoliberalismo, ¿no? Un concepto que tiene que ver con el tecnofeudalismo, es decir, la vida auténtica queda para una cúpula, ¿no? Para una cúpula que controla la gobernanza y los hilos del poder político, y luego una vida simulada, ¿no? Llena de silencio administrativo, fuera de la realidad, a través de un conductismo, un tecnoconductismo. Entonces nosotros ya superamos ya los debates cansinos sobre el nivel sobre el nivel de la enseñanza, sobre el valor de las TIC. No, aquí no. El problema ya no es ese. El problema no es que TIC sí o TIC no. No, es que hay un programa de dominio, de tecnodominio. Esto, ¿y cuáles son estos rasgos de este proyecto político cuya concreción son nuestras leyes que vienen directamente de Europa? Utilitarismo, conductismo, burocratización, todo lo que nos está afectando ahora mismo. ¿Qué es eso del neoliberalismo? Porque hay docentes que nos acusan de conspiranoicos y dicen, ¿pero eso qué es? Nosotros tenemos que mejorar las aulas. Bueno, pero si no mejoramos el debate público, si estas ideas no llegan al ámbito político, no podremos hacer nada, ¿no? Creemos que hay que pasar a la acción, empezar a construir escuelas, institutos que escapen de esa dinámica. ¿Y cuál es esa dinámica? Muy sencillamente, se explica de una manera muy sencilla. Hemos pasado de un ordoliberalismo, de una democracia liberal, donde se fomentaba que todo el mundo tuviera acceso a la cultura, a la ciencia y a la libertad, decía Bertrand Russell, que no hay ciencia sin democracia ni democracia sin ciencia, a un neoliberalismo que no es un liberalismo, es una gobernanza a través de fundaciones privadas, de empresas, de agencias de asesoría que tienen más poder que los gobiernos. Los gobiernos son títeres de unas agencias o unas fundaciones que no cambian de política, mande quien mande. Lo que hace es desactivar el valor del voto
y la ideología que late detrás de todas las legislaciones sociales y de sanidad y de educación siempre es lo mismo: austeridad, simulacro de que hay una inclusión, pero eso no viene acompañado de presupuesto, y es más, ese presupuesto, ese dinero, en lugar de ir donde tendría que ir, que es a las escuelas y a los institutos y al personal calificado, se desvía hacia agencias de calificación, a quien redacta los ISOs, los informes, ¿no? Entonces, esto en educación conduce a un utilitarismo metodologista extremo que hace perder de vista los contenidos y el fin, ¿no? Como decía Xavier Masson en su libro. El fin de la educación cambia, es simular que tenemos una red asistencial cuando lo que hay aquí es un negocio para los que están conectados con esas fundaciones de gobernanza externa, ¿no? Muy bien, para quien no lo conozca todavía, Andreu Navarra es profesor de secundaria y profesor de Historia de Cultura Contemporánea en la Universitat Oberta de Cataluña. Educativamente, él es autor de 2 libros de educación, de evaluación continua y Prohibido aprender, además de ensayos y de otras narrativas. Actualmente escribe para medios de comunicación y se dedica también a biografías y libros de historia. Su participación en este libro, La educación cancelada, comienza citando a un autor que todos conocen, a Julio Verne, con una de sus obras quizás más originales, tanto porque representa una de las primeras obras distópicas en la narrativa, y porque además se pasó 130 años encerrada en un cajón, porque no acababa de ver su editor la utilidad de esta novela, que es París en el siglo XX. Y en este inicio, Andreu cuenta como este escritor del siglo XIX, Verne, interpelaba el desarrollo industrial dominado por el dinero y la ciencia, y que, bueno, dominaba a la población, y extrapola esta visión que Verne anticipó ya en el siglo XIX al escenario que hoy nos podemos encontrar, y en concreto al educativo. Yo quería preguntarte, Andreu, sobre una cita en concreto. Ahora estabas hablando un poco de cuál sería, pues, bueno, estos dardos que de alguna manera vosotros creéis que hay que lanzar, dardos críticos en positivo, con lo que está sucediendo con este tecnodominio al que aludías. Pero en concreto hay un tema que preocupa mucho, y es que, bueno, los docentes, los profesionales, sois como muy conscientes de la situación por vuestra experiencia, por vivir el día a día de las aulas, pero no tanto es así en las familias. Y dices textualmente, las familias reclaman los títulos sin demandar una auténtica educación. Este es un tema nuclear, puesto que la pedagogía dominante no se encuentra obstáculos en su camino. En tu opinión, ¿a qué obedece este conformismo social de los padres, de las familias? Me parece sencillo de explicar, no querría extenderme demasiado, pero claro, hemos entrado en una dinámica de cliente. Un cliente que reclama lo suyo ya sin ningún obstáculo. Sin obstáculos no hay aprendizaje. Yo estoy leyendo ahora el libro sobre cómo aprendemos de Héctor Ruiz y dice eso: el aprendizaje es una red de conceptos que nosotros evocamos, combinamos, ponemos en relación con otros conceptos y otras palabras que ya conocíamos. Esta manera real que tenemos de aprender es ignorada por las leyes y los decretos, que lo que hacen es una superstición de ciencia, crean una amalgama pseudocientífica y populista, y lo que hacen es rebajar, el objetivo es rebajar el nivel de la ciudadanía para que no, el poder sea indiscutido, ¿no? Entonces, las escuelas, los institutos, se está intentando que se comporten como redes sociales, donde todo es automático, inmediato, donde lo que hay que producirse en el interior de un centro docente es un chorro de dopamina o entretenimiento, o hablan de actividades que
que facin brillar els ulls a l'alumne, es decir, el aprendizaje sereno, en convivencia, inclusivo, todo eso brilla por su ausencia. Lo que hay aquí es sociedad del espectáculo, como la de los años 60, radicalizada a través de una superstición tecnológica y científica que se presenta como una religión y que nadie puede falsar ni tratar de criticar, y eso es lo que hay. Por eso hablamos de neoliberalismo, ¿no? Porque parece que las bases de la desigualdad actual no se puedan discutir, ¿no? Hay que figurar, hay que simular que vivimos en el mejor de los mundos posibles, cuando sabemos perfectamente que el 35% de la población está directamente excluida de la comida caliente, de la vivienda, y no digamos ya de todo el conocimiento que se ha privatizado, porque hay estudios que demuestran que todo el conocimiento que se ha arrancado de la red pública lo tienen que dar las familias que puedan, pagando a través de academias privadas, y eso lo que provoca es un aumento absolutamente escandaloso e intolerable e insostenible de la desigualdad social, ¿no? Al alumnado que se conforme con su carácter de ciberproletariado, que aporte datos a las grandes tecnológicas y encima se calle, que no vote de manera crítica ni sepa emanciparse a través de la ciencia y la cultura, que es al fin y al cabo el escenario que una democracia avanzada debería explorar, ¿no? Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, en cualquier caso, después retomamos un poco el tema tanto de las familias como de cómo la sociedad, de alguna manera, es consciente o no de la situación que vosotros estáis denunciando. Me gustaría ahora pasar la palabra a David Rabadá. Él es divulgador, es profesor también, por supuesto, de secundaria y divulgador científico. Está doctorado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Barcelona. Educativamente es autor de Educar, Educamos Todos o Quien fracasó con el fracaso escolar. Se dedica también a la divulgación científica a través de redactor en Cataluña Vanguardista y articulista en varios medios de comunicación, y es además jefe de prensa del Sindicato de Profesores de Secundaria, ASPE-SPS. Tu visión, David, se ampara, pues como corresponde, en una visión más científica, también humanística. Tú indicas en tu escrito que debería realizarse una gran tesis doctoral sobre enseñanza para poder opinar con rigor y criterio al respecto. Bueno, volviendo a lo que comentaba al principio, ¿no? Sobre esta paradoja que nos encontramos con una sociedad impulsada desde grandes avances científicos y tecnológicos, nos encontramos que cada vez se utilizan herramientas educativas más emocionales, ¿no? Más alejadas cada vez más del rigor científico. Yo no sé si esto puede atribuirse a una intencionalidad política o podemos encontrar otro tipo de causas colaterales que intervienen, ¿no? En esta contradicción. Bueno, el espectáculo es complicado. Vamos por partes, quizás. Lo que antes ha dicho Andreu, que hay como una religión impuesta como método educativo y que nadie puede discutir, eso es una cosa que nos encontramos en el aula continuamente. Nos dicen que hagamos educación por competencias, o que hiciéramos educación por proyectos, o que hagamos rúbricas, o que puntos suspensivos. Todo esto son innovaciones, cambios educativos que no han sido contrastados. Hasta el punto que en algunos momentos la tendencia ha sido a bajar la transmisión de conocimientos. El político de turno te lo discute, el pedagogo teórico de turno te dice también, te lo discute. Te lo discute diciendo que no, que eso no es verdad, ¿vale? A reuniones que hemos ido, cursos y demás. Pero en la realidad, vamos a ver el tema. Ahora muchas de las escuelas están haciendo la preevaluación, dar esas notas de medio trimestre para informar a los padres. ¿Y de qué se están quejando mucha gente? ¿De qué nos quejamos? De la burocracia que hay que llenar para informar eso. Sobre todo a final de trimestre. Esa burocracia implica llenar muchas casillas indicando la competencia tal del alumno tal. Con lo cual, por cada alumno necesitas mucho tiempo para realmente evaluarlo y llevar ese informe a los padres, si es que luego los padres lo entienden. El tema de competencias, y a la pregunta que era
Lo que está pasando ahora en los colegios, que están haciendo la preevaluación con muchísima burocracia por el tema de competencias, rúbricas y demás, ¿de dónde viene? No viene por pedagogía o didáctica o por creatividad de profesores, viene de origen de corporaciones económicas y corporaciones ligadas a una visión neoliberal de la economía, que es lo que antes decía Andreu. Y esto está en la historia, o sea, realmente no es un invento, en el libro sale, varios autores esto lo manifiestan, tanto desde el punto de vista de leyes, Xavier Massot, por ejemplo, o el concepto de competencia que se tergiversó a partir de años 60 y pico, cuando lo bautizó Jacques Delors en un informe sobre economía, no sobre educación. En definitiva, el dolor que están pasando los profesores en el aula con tanta burocracia procede justamente de ideas de economía, no de educación, a través de una ideología neoliberal y con prácticas educativas que nunca han sido contrastadas ni demostradas. La pedagogía teórica, sí que hay una pedagogía real, la pedagogía aplicada al aula, en donde ves que una práctica funciona y hace que los alumnos mejoren sus conocimientos, valores, actitud, autonomía y otras variables, ¿no? Esa funciona, pero la gran pedagogía teórica está del lado de estas visiones neoliberales en este momento. Y ese es el problema, ese es el problema. No se pueden cuestionar. Incluso a nivel de medios es muy difícil que se pueda hacer un debate abierto, libre, para discutir estas cosas. Casi no existe, excepto hoy, por ejemplo, aquí. Pues vamos a pasar ahora la palabra a Joan Carles Mèlit. Él es profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus últimos libros publicados son La sabiduría de lo incierto, Lectura y condición humana y La fragilidad del mundo, ensayos sobre un tiempo precario. Parece ser que realmente estamos en un tiempo precario, de incertidumbre y con un contexto tecnológico que además sobrevuela muchas páginas de este libro. En el caso de Joan Carles Mèlit, se detiene en la importancia de la lectura y nos lo advierte así. La formación de nuestros futuros educadores ha sido capturada por una lógica tecnológica en la que la lectura y como consecuencia de ello el estudio ya no desempeña ningún papel. Joan Carles, quería preguntarte si la tecnología tiene que estar inevitablemente reñida con la lectura, con ese espacio de pausa, de reflexión, ¿no?, al que haces referencia a lo largo de las páginas que has escrito y que son, en fin, profundamente necesarios para la formación de los seres humanos. Bueno, yo creo que lo que sucede es que partimos en general de un error de base y el error consiste en confundir técnica con tecnología. Es decir, las técnicas son ambiguas. Un cuchillo es un objeto técnico. Un ordenador también puede ser un objeto técnico, ¿no? Y por tanto, un cuchillo se puede utilizar para salvar una vida o para terminar con una vida, para matar, ¿no? Entonces, mientras que la técnica es ambigua, es decir, es buena o mala en función de su uso, y entonces está muy bien que se enseñe a utilizar bien, la tecnología es otra historia. Pero lo primero que tendríamos que hacer es pensar en qué consiste la tecnología y qué quiere decir que cuando hablamos de una pedagogía tecnológica o de la importancia de la tecnología en educación. La tecnología no es un instrumento. Como su nombre indica, tecnología se forma a partir de la palabra griega logos. Y logos significa razón, significa palabra, pero yo en este caso aquí lo interpreto como un sistema, ¿no? Es decir, la tecnología es un sistema. Nosotros no usamos la tecnología, vivimos en un sistema tecnológico. ¿Y qué quiere decir que vivimos en un sistema tecnológico? Bueno, pues que la tecnología impone una manera de relacionarte con el mundo. Una manera de relacionarte con el mundo. Por ejemplo, el gran valor de la tecnología ya no es la velocidad, es la prisa. Una tecnología lenta es imposible, es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, entender esto para poder hacer una evaluación de lo que está pasando en educación. Es decir, yo trabajo en una facultad de Ciencias de la Educación, pero previamente estuve dando 5 años en clases en secundaria, ya hace unos cuantos años.
Por tanto, sé lo que se hacía en secundaria y qué es lo que los estudiantes sabían, cuáles eran sus conocimientos cuando yo daba clases en lo que entonces era tercero de Bupicou y lo que saben ahora los estudiantes de primero. Y lo que yo noto, para no alargarme, no afecta solamente a los estudiantes, porque si fuera eso, el problema sería muy grave, pero todavía hay un problema peor. Y esto afecta al profesorado universitario. O sea, el profesorado universitario, no los estudiantes, el profesorado universitario no lee nada. No leen ningún libro, ninguno. No leen clásicos, los clásicos no se leen. Yo he tenido que escuchar en una reunión de profesorados universitarios, de catedráticos de universidad, cuando yo propuse hacer un seminario sobre el Emilio de Rousseau, los catedráticos decían que ellos no habían leído el Emilio, que para qué lo van a leer, si ya leen artículos en revistas de impacto, en inglés sobre todo, eso sí, en inglés. Entonces, esto hay que decir, las cosas son así. O sea, ya nadie lee un libro, ya nadie lee los clásicos. Pero la gente busca información, sí, eso sí. Pero buscar información no es leer. Pero Joan Carles, estás hablando de catedráticos, se supone que es gente de una cierta edad, bueno, supongo, ¿no? Quiero decir sí, que... claro, pero es lo que decía David ahora. Es decir, y no sé si Andreu también. El problema es cuando hemos convertido la tecnología o las competencias en una ideología. Es decir, que las competencias sean importantes, esto no lo cuestiona nadie. Esto no o sea, la cuestión de la pedagogía de las competencias, el primer texto que todo el mundo debería leer, porque claro, como no nadie lee los clásicos, pues no se lo han leído, es el Protágoras de Platón. O sea, hay que ir al diálogo titulado Protágoras en Platón y leerlo, porque la discusión entre Protágoras y Sócrates es la discusión acerca de las tecnologías, perdón, de las competencias. Tecnología también, pero en sentido de competencia, ¿no? Entonces, hasta que no entendamos que está muy bien, o sea, si yo tengo que solucionar un problema con un enchufe en mi casa, necesito una persona que sea competente y una persona formada, ¿no?, para que me arregle un enchufe, que es lo que le dice Sócrates a Protágoras. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a formar a la gente en competencias. Pero ¿qué sucede? Que lo que ha pasado con las competencias es que se ha convertido en una ideología. Entonces, cuando se dice educación por competencias, no se está diciendo una educación en la que se trabajen las competencias, sino una educación competencial. No sé si me explico. Este es un punto fundamental para mí. Porque esto es como decir, vamos a hacer una pedagogía marxista. Si en este país dijéramos, vamos a hacer una pedagogía marxista, bueno, se armaría la de Dios es Cristo. Pero en cambio decimos, vamos a hacer una educación por competencias y todo el mundo le parece bien. Entre otras cosas, porque como han dicho mis compañeros, cuando alguien se atreve a alzar la voz, pasa por ser un reaccionario. Es decir, si alguien se opone a la pedagogía actual, es un reaccionario. ¿Por qué? Porque lo progresista es defender la educación por competencias. Pero esto es tan grave hasta el punto de que, por ejemplo, yo tengo la obligación de poner que yo voy a trabajar las competencias en ética. O sea, yo tengo que firmar un documento conforme yo estoy trabajando competencias éticas, cuando yo estoy escribiendo libros diciendo que no hay competencias éticas. Entonces, ¿cómo se puede aguantar, perdón, estoy indignado, cómo se puede aguantar que yo escriba un libro de 450 páginas titulado La sabiduría de lo incierto sobre la lectura y esté diciendo que no hay competencias éticas, que la noción de competencias éticas es una contradicción en sus propios términos, y tenga al mismo tiempo obligado por las instituciones en cuestión de firmar un documento en el que se diga que yo voy a trabajar en competencias éticas en clase? Que alguien me lo explique. Eso es muy grave. Entonces, nadie lee, la gente busca información, nadie escribe, la gente redacta, pero redactar no es escribir. O sea, hay cursos de cómo redactar, hay cursos, o sea, esto la gente no lo sabe, pero hay cursos de cómo escribir, paréntesis, redactar, un artículo para que te publiquen en una revista de impacto. Claro, pero esto no es escribir, esto es redactar. Y si no lo redactas de la manera que hay que redactar, no te lo publican. Y entonces, claro, no tienes exenios. Y si no tienes exenios, te penalizan. Y por último, nadie piensa. O sea, ahora la palabra mágica es investigación, grupos de investigación, pero no hay pensamiento. Heidegger, hace muchos años, decía, la ciencia no piensa. Bueno, pues la tecnología, menos.
La tecnología no piensa, resuelve problemas. Problemas tecnológicos, porque el problema del sentido de la vida no te lo soluciona. El problema de qué es el bien no te lo soluciona. El problema de qué es la justicia no te lo soluciona. Es que además es tan peligroso que alguien diga que tiene competencias. Imaginaos que os digo, yo soy competente éticamente. Vamos, esto es de una peligrosidad política tremenda, porque estamos dando carta blanca a un sistema político totalitario, completamente totalitario. Esto es fascismo puro. Bueno, pero sobre el fascismo, algunos compañeros, entre ellos Andreu, que lo ha trabajado, pues podría decir cosas mucho más interesantes que yo. Perdonar mi énfasis, pero yo de verdad celebro y doy las gracias a mis compañeros de que me hayan invitado a participar en este libro, de que haya cosas así, porque no tenemos posibilidad, como ellos han dicho muy bien, de manifestar esto. Porque a la que una persona como yo en mi caso dice esto públicamente, automáticamente, claro, tú eres de la vieja escuela, tú eres un reaccionario, tú ya tienes una edad, ya tendrías que jubilar, ¿no? El futuro pasa por aquí. Ellos son el futuro, ¿no? Entonces, claro, no tenemos nada más que ver que lo que saben los chicos. No saben nada. No saben nada. Y cuando digo nada, digo nada. Y claro, yo puedo decir que no saben nada porque yo estuve dando bastantes años clases en secundaria y sé lo que sabían antes. Y automáticamente dice, claro, claro, los viejos dicen, siempre los viejos han dicho, ¿verdad? Han dicho que antes, que esto ya no lo de antes. O sea, críticas ad hominem. Pero nunca te defienden críticas desde el punto de vista de los contenidos. No lo saben. No lo saben. Pero insisto, la culpa no es de hecho. Además hay otra cosa, y termino ya, para no alargarme. Hay otra cosa, que es las clases magistrales se las han cargado. O sea, hoy todo es hacer clase práctica. Hay que trabajo en grupo, ¿verdad? Poneros por grupos, buscar información. Y ellos digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Si no saben lo que tienen que buscar. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los grandes hitos históricos de la historia? No lo saben. ¿Cuáles son? Sí, vamos a ver. Claro, hasta que uno no entienda que hay un canon literario, que hay un canon artístico, que hay un canon musical. O sea, a mí me puede gustar, con todos los respetos, Julio Iglesias. Faltaría más. Pero Bach es Bach. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Cuando a George Steiner le preguntaron qué era un clásico, él dijo, mire, dentro de 50 años, no sé quién conocerá a Bob Dylan. Y ponía el ejemplo de Bob Dylan, que ya sería casi un clásico, ¿no? No sé quién conocerá a Bob Dylan, pero a Mozart lo van a conocer. Porque un clásico es un texto que resiste a la historia. Entonces, como esta educación que estamos haciendo hoy en día, nos hemos cargado los clásicos. No hay clásicos. Es decir, todo está, y los chicos te lo dicen. Por favor, ¿nos podrías decir cuáles son los grandes nombres de las grandes obras? Haznos una lista, porque nunca nos la han hecho, ¿no? Y ese es el problema, a mi modo de ver. Y claro, cuando hablamos de contenidos, estamos hablando de esto, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar ahora, si os parece, la palabra a Xavier y luego ya empezamos una tertulia en la que, en fin, se puedan cruzar las voces y salir más temas interesantes. Xavier Massó es licenciado en Filosofía y Antropología Social, es catedrático de enseñanza secundaria por esta especialidad, por filosofía, y secretario general del Sindicato de Profesores ASPEP-SPS y presidente de la Fundación Episteme. Es también autor de El fin de la educación, publicado el año pasado. Y bien, por cambiar, como comentaba, de registro, Xavier hace quizás una visión un poquito más política sobre el estado de la educación en estos momentos, y yo quería, pues bueno, él habla, por ejemplo, del tema de los presupuestos en educación. Cierto, ayer mismo no deja de ser sorprendente, ¿no?, que el conseller Cambray anunciaba la aprobación por parte del gobierno catalán sobre una nueva inversión de más de 98
millones de euros en construcciones y ampliaciones de centros educativos catalanes. A mí, si me lo permitís, una pequeña reflexión me vino en mente cuando hace ya unos cuantos años, inmersos en plena crisis económica, salió pues, bueno, un pequeño escándalo en el hospital de Calella, con una inversión de 1 millón de euros, ¿no?, para arreglar la cafetería, mientras pues, los médicos estaban haciendo turnos desorbitados y las listas de espera, bueno, eran eternas, ¿no?, sobre todo para los pacientes pues, que tenían alguna patología importante. En estos momentos, el tema de los presupuestos, que es la pregunta a la que va dirigida Xavier Massó, yo no sé si es un despiste político al que se juega, a qué obedece, lo dejas caer y explicas en tu intervención en el libro. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no, a ver, de tema de presupuestos, bueno, sale al comienzo y luego ciertamente pues en lo que es mi participación en la educación cancelada va reapareciendo periódicamente. Claro, yo al principio lo hago como, bueno, utilizando una frase que se atribuye a Benjamin Disraeli, el conocido primer ministro victoriano, la época, ¿no? Que, bueno, también hay quien atribuye la frase a Talleyrand, pero vamos, yo la tengo de Disraeli, ¿eh? Y es que, bueno, la frase sencillamente dice: no nos podemos hacer una idea verdaderamente cabal de la cantidad de catástrofes que se han evitado gracias a la falta de presupuesto. Claro, la frase es irónica. ¿A qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo evidentemente, no está diciendo, o al menos no debemos entender que aquí se esté diciendo que disponer de presupuesto sea malo, ni muchísimo menos que, vamos a ver, que no hagan falta dotaciones económicas para llevar a cabo los proyectos que realmente se deban llevar a cabo. Lo que sí está diciendo Disraeli, y desde luego yo suscribo, es que para llevar a cabo un disparate, una idea absolutamente descabellada, ¿no?, un desatino, por decirlo así, pues evidentemente mejor quizá no disponer de los presupuestos que hacían falta para llevarlo a cabo, porque nos hubiéramos ahorrado las consecuentes catástrofes. Y esto es lo que a partir de ahí lo enlazo pues con el tema de la LOCSE, ¿no? Es decir, sobre todo a partir de una cuestión que, bueno, con lo cual que la relaciono también parcialmente con lo que acaba de comentar Joan Carles. Yo esto lo he vivido en persona también, cuando se criticaba, no digo ya la LOMLOE, ¿no?, que hoy en día, pues, bueno, no, me estoy refiriendo a los años de implantación de la LOCSE. Quien cuestionaba la LOCSE era un faccioso reaccionario troglodita. O sea, así de simple. Claro, entonces yo lo que hago allí es un poquitín relacionar esto con aquellos, digamos, más favorables a la LOCSE. Una ley que, bueno, que incorpora un dogma educativo, diría yo, sin ningún tipo de base. Estaba sencillamente de moda, pues más o menos, o nos pensábamos que estaba de moda en Europa, que es otra cosa, aplicar este tipo de sistema, en fin, todo lo que representó. Entonces, ¿cómo ante la catástrofe, el progresivo deterioro de la realidad educativa en el aula, en el día a día, que se iba produciendo, aquellos partidarios de la LOCSE, que siempre, vamos a ver, claro, la LOCSE, el pedagogismo en definitiva, que yo entiendo pedagogismo como, vamos a ver, como la pretensión o la comprensión de convertir la pedagogía en la génesis, en el alfa y omega de toda acción educativa. Es decir, toda la educación depende de... Esto es pedagogismo, en mi opinión, ¿eh? O sea, claro, entonces, claro, la culpa nunca es de la idea, la culpa, pues, primero es de los hechos, de los profesores. Creo que fue Marchesi o Tiana, dijo en su momento que la LOCSE estaba fracasando porque los profesores no creían en ella y se negaban a aplicarla.
Claro, algo absolutamente falso. Pero en definitiva, ahí lo que yo apunto, y esto va por el tema de presupuestos, ¿no? Es decir, lo que hay detrás es que lo que falla nunca es la idea. La idea resulta que siempre se salva, bueno, presuntamente por la altura moral de sus intenciones, no por las realidades que nos ofrece. Claro, salvar esto, ¿qué significa? Pues bueno, que la idea siempre será buena. Entonces, bueno, digamos, aquellos partidarios de la LOCSE que tampoco habían perdido por completo el sentido de la realidad, a medida que se podía ir constatando el progresivo deterioro de los niveles educativos, de la convivencia en los centros, etcétera, etcétera, claro, a lo que recurrían precisamente para salvar la idea es, bueno, es que, claro, no hubo los suficientes presupuestos para que esto realmente... Además, esto yo no se lo he oído a decir a autoridades educativas, ¿eh? O sea, yo he oído decir que, bueno, es que claro, cuando hicimos la LOCSE, cuando llevaba 6, 7 años aplicándose, decir, hombre, a ver, claro, es que hicimos una ley que nos pensábamos que esto era Suiza. Luego vino la primera crisis y, no, a ver, ojalá no hubiera habido presupuesto para la LOCSE, porque es que nos hubiéramos ahorrado todo el estropicio que nos ha generado, simplemente. Luego también estaba la idea, bueno, nos salvó del anterior sistema, que presuntamente, en esta falsificación histórica, ¿no?, a la que es tan aficionada el pedagogismo, en definitiva, una forma más de totalitarismo, como se ha comentado ya por aquí. Claro, se debería decir, bueno, claro, parece ser que el antiguo sistema nos estaba llevando, pues vamos, al abismo, ¿no? Bueno, pues si nos llevaba al abismo, realmente hemos dado el gran paso hacia adelante, ¿eh? O sea, ya nos hemos caído por él, simplemente. Entonces, claro, lo de los presupuestos como una excusa, una justificación que a cabo, la LOMLOE ya ni siquiera se plantea presupuestos, dotaciones extraordinarias. ¿Por qué? Pues porque simplemente para decidir por decreto ley que todo el mundo va a aprobar y obtener el título de la ESO, esto es un acto administrativo, no es un acto ni académico, ni requiere más plantillas ni nada. Por esta razón no hay nada de esto. O sea, simplemente ¿cómo puede haber cuajado? Y ahora sí que acabo. Pues bueno, está la metáfora que cito también en mi participación en el libro del vestido nuevo del emperador, pero no en su versión más moderna de Andersen, a mi parecer más infantil, sino en la más clásica del infante don Juan Manuel. Básicamente el esquema es el mismo, o sea, aparecen un par de supuestos sastrecillos que en realidad son unos gañanes timadores que pues engañan a un emperador que es estúpido y le prometen que, bueno, le van a diseñar el vestido más suntuoso que jamás haya gobernante alguno en el mundo pues llevado encima, ¿no? Claro, el problema es que el emperador era idiota, esto sí está claro. Pero claro, ¿qué pasa con la corte? Claro, la corte lo verán que este tío pues está en porretas, vamos, literalmente. Bueno, ¿qué hubo que hacer? Desde ahí está la genialidad del infante Juan Manuel. Claro, él utiliza un elemento muy medieval, que es que, bueno, se empieza a correr la voz que aquel que no pueda ver el vestido del emperador es porque su padre, o el que tiene por padre, no es en realidad su padre biológico. Claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que todo el mundo ve el más maravilloso de los vestidos, lógicamente, ¿no? Bueno, esto es una especie de ordalía, ¿eh? Los juicios estos de Dios, la ordalía, que se le llamaría la prueba, en este caso era esta, en nuestro caso era la ordalía que yo le llamo la ordalía del facha. Es decir, tú cuestionas la LOCSE, eres facha. Y así, aparte de muchísimos otros factores, pues se fue tirando, hasta que ya digo, hemos cruzado el abismo. Y ya está, muchas gracias. Pues muy bien, si os parece, antes de proseguir, recordar a todos nuestros asistentes que pueden comenzar cuando quieran a formular sus preguntas y respuestas por escrito. Veo que entre nuestros asistentes tenemos a 2 autores más de este libro, a Meritxell Blay y a Francisco López Rupérez.
a los cuales pues les invitamos también a participar si a ellos les parece bien, solo con que, bueno, en los 3 puntitos que tienen al lado nos levanten la mano, entenderemos que les parece bien participar y entonces, bueno, todo esto enriquecerá, puesto que son 2 visiones más que se encuentran englobadas en esta publicación. Muy bien, pues para continuar han salido varios temas. Mientras tanto, yo no sé si estos 2 autores, Francisco y Meritxell, si les parece bien participar. En todo caso, les vamos ya a dar voz. Perdón, porque esto no me sube bien. Eva, si quieres puedo hacer yo una intervención ahora y... Bien, tomando tenemos notas. las 2 manos alzadas, así que vamos, si os parece, a comenzar Vale. con Meritxell Blay, que es, como les comento, otra de las autoras y que nos gustaría pues muchísimo saludarla y conocer su opinión sobre lo que se está hablando aquí. Hola, buenas tardes, Meritxell. Hola. Hola, buenas tardes. No em veieu, no? ¿No me veis? ¿No me No. veis? Pero me oís bien, ¿no? Pero te escuchamos perfectamente. Vale, pues muchas gracias por darme voz en bueno, en esta tarde, pues contenta de escuchar a los compañeros y contenta también de ver y de escuchar cómo son necesarios los clásicos y la lectura de los clásicos. He llegado un poco tarde y he entrado justo en el momento que el compañero estaba hablando de Protágoras y Sócrates, ¿no? Que es uno de los temas en los cuales yo hago hincapié en mi intervención, ¿no? Sócrates, el primer maestro, y hablo precisamente de esto, ¿no? De si consideraríamos hoy día a Sócrates competencial o no, y en el fondo es lo que estábamos hablando, ¿no? Estamos en un momento muy difícil, estamos en un momento que afortunadamente hay una serie de personas que nos estamos planteando que esto no va bien, que esto tenemos que pararlo, que tenemos que poner un poco de razón en este caos, pero bueno, a ver si vamos ganando consenso, a ver si vamos ganando respeto, que creo que ya lo estamos ganando porque tenemos nuestros argumentos son muy sólidos, ¿no? Y se ven desde todos los ámbitos, desde todas las especialidades, desde todas las edades, desde todos los sitios del país y se ve que realmente hay un consenso, ¿no? Ante esta sinrazón que está aplicando el departamento. Por mi parte, estoy muy agradecida, muy contenta de participar en este proyecto y, cómo no, de poder defender a mis clásicos, ¿no? A mi Sócrates, a mi Protágoras, a mi Platón y a todos estos personajes. Y me apena escuchar que ya no se lee, que ya no se sabe escribir, que ya no se sabe, que solo se sabe buscar información. Esto es muy grave. Y es cierto, yo lo constato en mis clases, pero no me había dado cuenta de lo grave que es cuando lo escuchas. Y realmente tenemos un problema en la educación y tenemos que poner ya solución, pero rápidamente, antes de que esto vaya ya a peor. Pues muchas gracias, Meritxell. Si te parece, te quedas con voz, porque como esto es una tertulia, en el momento en que quieras integrarte de nuevo y participar, pues aquí tienes el micro. Pasábamos ahora la palabra a Francisco López Rupérez, que, como bien saben, ocupó cargos varios, no me voy a extender, de responsabilidad política, educativa en este país y en organizaciones muy importantes, a quien le damos las buenas tardes. Francisco. No sé si el micrófono... Francisco, ¿nos escucha? Se le ve con el micrófono apagado, ¿eh? Tiene el micro apagado. Ahora. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar de viva voz. He de decir que para mí ha sido un placer escuchar las aproximaciones críticas, no todas convergentes, pero en todo caso esenciales, para poder alumbrar alguna dosis de verdad. Desde luego, sin crítica es imposible el avance. Y realmente nos encontramos en un punto crítico probablemente de la historia de la educación en nuestro país. Yo creo que se está haciendo, y así lo he escrito en el capítulo, lo he escrito también en un libro anterior a este sobre el tema del currículo en la educación del siglo XXI. Yo creo que se está pervirtiendo el enfoque por competencias y el propio concepto de competencia. De manera que cuando hablamos de habilidades como un elemento de la competencia, no es ni más ni menos que el aprendizaje al uso de los conceptos. Evidentemente no se puede utilizar los conceptos si no se dispone de ellos. Y ahí, en esa aproximación tan sencilla, está buena parte de las claves de esa deriva que orilla el conocimiento, que potencia los enfoques de carácter socioafectivos y otros elementos ideológicos que no voy a reseñar porque todo el mundo lo sabe. Yo simplemente quería hacer una reflexión que pongo sobre el tapete y que pretendo compartir con los participantes en este webinar, por supuesto que me han precedido en una sola palabra, y con todos ustedes. Y es el siguiente: realmente estamos viviendo, aunque los profes a veces no se puedan dar cuenta, estamos viviendo un intento de revolución cultural que pretende deconstruir la tradición del pensamiento occidental, que ha sido la partera de la revolución científica y de la ilustración. Cuando se hace un análisis comparado de todos los elementos que son característicos del pensamiento posmoderno, uno encuentra sentido a algunas de las orientaciones de la reforma reciente de la Lomloe. Es decir, hay una carga ideológica profunda que supone una cierta revolución cultural, la deconstrucción de nuestra tradición, nuestro pensamiento. Si hemos podido vencer de una manera tan ágil, a pesar de todas las muertes, evidentemente, que se han producido, pero si hemos podido vencer, por ejemplo, en la crisis de la pandemia del coronavirus, no ha sido por casualidad, sino ha sido un subproducto del avance de nuestra ciencia que se inserta en nuestra herencia cultural. Y yo creo que es enormemente peligroso lo que está sucediendo, porque esa negación de la racionalidad, ese cuestionamiento de los instrumentos que permiten a los individuos acceder a la racionalidad, constituye un elemento regresivo, porque a través de la racionalidad podemos acceder a las democracias maduras y es posible que la educación siga operando, de acuerdo con el ideal ilustrado, como un elemento, un ascensor social. Entonces, yo creo que esta reflexión de marco, me gustaría intercambiar a este respecto puntos de vista con algunos de los intervinientes que tienen una formación humanística perfectamente certificada, porque yo creo que ese es un peligro que tenemos que ser conscientes. No hay solamente un planteamiento de una orientación pedagogista de las leyes educativas, entendiendo el pedagogismo como una hipertrofia de la pedagogía, sino que hay algo más allá, hay un proyecto de revolución cultural. Y miren ustedes, no es casualidad, al menos yo así lo creo, no es casualidad que algunos de los autores que aparecen en la bibliografía internacional como defensores del pensamiento posmoderno y de la doctrina posmoderna formen parte de los socios del gobierno. Y ahí dejo eso
y abro, por tanto, en lo que a mí respecta, a la posibilidad de que haya un intercambio de pareceres a este respecto, junto con los compañeros que han intervenido anteriormente. Muchas gracias. Pues estupendo, muchísimas gracias, Francisco. ¿Qué os parece esta intervención de Francisco? Sí. Yo lo de intento, ¿no? Lo subrayaría, lo de intento de revolución cultural, porque claro, una revolución no conlleva pues a aportaciones, ¿no? O como mínimo relevos, alternativas al status quo de esta herencia cultural que se refería Francisco, pero yo no, me cuesta ver cuáles serían estos elementos, ¿no? que pueden transponer la herencia cultural para aportar algo nuevo, en el caso de que sea una revolución, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis sobre esta intervención de Francisco? Bueno, si os parece, pues empiezo yo. Bueno, en primer lugar, Meritxell y Francisco, encantado de poderos saludar, aunque sea telemáticamente. Un saludo y un abrazo a ambos. A ver, yo coincido con el planteamiento que ha hecho Francisco López Rupérez y además es que me remitiría para ello bueno, pues a Hannah Arendt, ¿no? O sea, una de cuyas sentencias, por decirlo así, más clara y razonada en su ensayo, La crisis de la educación, concretamente, escrita en 1961, es que el problema de los sistemas educativos hoy en día, hablando de 1961, es que por su propia naturaleza no pueden prescindir ni de la tradición ni de la autoridad. Autoridad simplemente porque no están en el mismo plano, por más que haya quien se encabece en verlo al revés, no están en el mismo plano el docente que el discente. Tan simple como esto. Uno explica las ecuaciones que el otro ignora y ha de aprender. Y a la tradición, pues bueno, yo creo que ya esto lo remata, no me extenderé, es solamente un apunte el que estoy haciendo, lo remata magistralmente con una frase, dice, la tradición, dice, hombre, pues simplemente porque el mundo siempre es más viejo que tú. O sea, estamos aprendiendo sobre lo que existe y ha existido. Es decir, por lo tanto, claro, yo entiendo que desde, bueno, en parte desde ciertas tendencias de la posmodernidad, por supuesto que sí, y que puede que ciertamente vaya más, yo creo que es un planteamiento de tipo absolutamente nihilista, cuyas bases, al menos a mi criterio, sin duda son muy antiguas, ¿no? Pero yo creo que se remontarían a la reacción anti-ilustrada rusoniana, es decir, Rousseau, ¿no? Un señor que se le considera ilustrado, pero que en realidad es más ya un protorromántico que un ilustrado, y que ahí pues entramos, bueno, el psicologismo, emotivismo, en fin, etcétera, etcétera. Sí creo que realmente estamos en un momento sumamente delicado, sumamente en lo que educativamente concierne, y en muchísimos más aspectos también, sin duda. Pero vamos, coincido básicamente, sí. Joan Carles. Bueno, sí, un poco iría en la línea de lo que decía ahora Xavier también. Claro, aquí lo primero que tendríamos que hacer es, si yo pregunto, ¿estamos de acuerdo de que hay distintos tipos de ciencias? ¿Sí o no? Pregunto. Pues claro, si hablamos de ciencias formales, matemáticas y lógica, o de ciencias empíricas, física, química y biología, pues evidentemente un físico, matemático, un biólogo, tiene que moverse en una bibliografía de los últimos 5 años y tiro largo. Pero lo que es increíble es que se esté diciendo que en un trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster de las facultades de ciencias humanas o ciencias sociales, la bibliografía también tenga que ser de los últimos 5 años. Con lo cual los clásicos se terminaron. Porque claro, ahora podemos discutir, y probablemente estaríamos de acuerdo con Xavier, si Rousseau es romántico o ilustrado. Yo no sé ahora si Rousseau es romántico o ilustrado, pero sí sé que todos somos post-russonianos. Quizás no todos somos russonianos, pero sí todos somos post-russonianos. Es decir, alguien que se dedique a la pedagogía tiene que leer a Rousseau y tiene que leer la República de Platón.
Lo que está pasando es que los estudiantes de sociología, y esto me lo dijo un gran catedrático de sociología de mi universidad, ¿verdad?, terminen el grado de sociología sin haber leído una línea ni de Marx, ni de Max Weber, ni de Durkheim. Esto no puede ser. No puede ser, porque entonces, eso sí, están suscritos y han leído artículos en inglés de los últimos 5 años. Esto es confundir la lógica de las ciencias empírico-naturales o la lógica de las ciencias sociales con la lógica de las ciencias humanas. Y ahí es el error. Por ejemplo, vamos a hablar de los equipos de investigación, de los grupos de investigación. Es decir, un filósofo no necesita un grupo de investigación. A lo mejor yo estoy equivocado, pero no lo necesita un filósofo, un grupo de investigación. Pero tiene que leer a Aristóteles. Tiene que leer a Aristóteles. Aunque no tenga nada que ver con Aristóteles. Y aunque diga que Aristóteles, puede decir lo que quiera de Aristóteles. Pero hay que leer a Aristóteles. Poca broma con Aristóteles, poca broma con Platón. Claro, hoy en día escuchamos cosas increíbles, ¿no? Como diciendo, bueno, esto está pasado de moda. ¿Pero qué quiere decir que Aristóteles está pasado de moda? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Ese es el gran problema, ¿no? Y cuando hablamos del uso de los conceptos, ¿no? Del uso de los conceptos, claro, de cómo aplicamos un concepto, hombre, yo creo que es distinto plantearse cómo aplicamos el concepto polinomio o el concepto raíz cuadrada, de cómo aplicamos el concepto solidaridad, ¿o no? Porque en una reunión de matemáticos no tardarían, vamos, es que no le dedicarían ni 15 segundos a discutir qué es un polinomio. Todo el mundo lo sabe, es evidente. En un congreso de matemáticas nunca se discute de qué es un polinomio. Pero en un congreso de ciencias sociales, y alguien dice, por ejemplo, la razón, aquí ha salido muchas veces la palabra razón. Ya, pero ¿de qué razón estamos hablando? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? Porque a lo mejor tendríamos que hablar de una razón desvalida, como la que habla María Zambrano, por ejemplo, en su libro sobre Séneca, ¿verdad? O sea, quiero decir, y termino, distinción, o sea, estamos aplicando la lógica de las ciencias empírico-naturales, que son muy importantes, a la lógica de las ciencias humanas. Las ciencias humanas, para poder ser, necesitan, como decías muy bien, Xavier, la tradición. Necesitan la historia, necesitan los clásicos. Hasta que no entendamos que sin la lectura de los clásicos no vamos a ningún lado, con lo cual, pero la lectura de los clásicos no nos hace mejores personas, cuidado. Claro. Cuidado. O sea, yo no estoy completamente en contra de decir, no, como vamos a leer los clásicos tendremos una sociedad buena. No, tendremos una sociedad incierta, moralmente incierta, y eso es lo bueno. Es decir, cuidado con las morales de la certidumbre, las éticas de la certidumbre, porque estas siempre terminan sirviendo de justificación a sistemas políticos totalitarios. Pues comenzamos el bloque de preguntas y tenemos de la agencia de noticias Inedit una pregunta, bueno, en realidad son dos de Ángeles de Inedit y quería que volvieran a explicar un poquito mejor, por un lado, el contrasentido de los términos competencias éticas y luego pregunta qué va a ocurrir con esta generación de alumnos, qué pasa con la libertad de centro en un sistema educativo supranacional con currículums estandarizados a nivel global. ¿Quién quiere contestar? Joan Carles Meli, que es el que ha sacado el tema. Yo creo que debería ser tú, Joan Carles. Claro, pero es que, yo entiendo, pero es que esto es una ponencia. Es decir, no puedo en 2 minutos explicar por qué hay una contradicción entre competencias éticas, ¿no? Tendría que hablar qué es la ética. Entonces, tendría que decir que la ética no tiene nada que ver con la moral, que la moral es un código, que la moral depende o puede depender de la sociedad, por ejemplo, que la moral es relativa a la tradición, que la ética es una respuesta aquí y ahora a la alteridad del otro, es decir, a la demanda del otro, que no puede haber protocolos éticos, los protocolos siempre son morales. ¿Sabes? Entonces, ser ético no es actuar bien. Ser ético es actuar sabiendo que nunca actuamos suficientemente bien. Ser ético es no tener la conciencia tranquila. Ser ético no es resolver problemas, es aceptar que hay problemas que no se pueden resolver.
y por tanto que nunca somos competentes. Es decir, si alguien dice que es competente en ética, es un dictador. Esa sería mi posición. Muy bien, aquí hay una doble, bueno, una pregunta de Antonio Jimeno, pero por un lado dirigido a Andreu Navarra y por otro a David Rabadá. Y dice así: ¿por qué Andreu Navarra solo habla de los perjuicios a la escuela pública? ¿No piensa usted que las corrientes actuales perjudican también a la escuela privada, sea concertada o no concertada? Luego pasamos a la pregunta que le realiza David, si os parece. Bueno, voy a responder la pregunta de manera muy sencilla. Naturalmente que sí, que afecta a la privada y concertada, porque como he venido recogiendo, he tomado muchas notas, escuchando a Joan Carles Mèlich, para mí era uno de los objetivos de esta reunión, porque tener aquí a Joan Carles Mèlich es un auténtico placer y un honor. Bien, es que el problema es que he apuntado tres cosas. La intencionalidad política, el mal es la banalidad, la incompetencia crea destrucción y muertes, no es una excusa decir que estos gobiernos son incompetentes. No, hay intencionalidad política, incluso la negligencia es intencionalidad política. Dejar morir de hambre a alguien es intencionalidad política por omisión, ¿no? Y hay muchos paralelismos con el totalitarismo y el fascismo. ¿Por qué? Los he enumerado y eso también afecta a toda la población, no solo a la de la pública, también a la concertada y privada. El fascismo apoya siempre el Estado corporativo. ¿Qué significa eso? Que no hay clases, que el pensamiento es único y que hay un gran nosotros nacional o comunitario, quizá racial, y donde no hay diferencias. Entonces aquí lo que se está imponiendo es lo que se llama el currículum oculto, el estándar digital. A todo el mundo le tiene que gustar lo mismo, todo el mundo tiene que ser igual. No podemos contradecir lo que las grandes tecnológicas imponen. El estándar digital es una especie de estado corporativo virtual. Luego la violencia simbólica. Los docentes van a dar clase con miedo a ser denunciados, a ser llamados fascistas, obsoletos, dinosaurios. Están residualizados, como dice Marina Garcés. El otro día una docente puso algo en el Twitter, algo increíble. Dijo que en una escuela castigaron a un niño sin patio y que el padre dice que los iba a denunciar por ir contra los derechos humanos. Entonces, claro, los docentes van con miedo y hay auténtica violencia simbólica para el que intente ejercer el pluralismo democrático, ¿no? Luego esta sospecha constante contra los profesores. No hace falta matarlos como los falangistas y dejarlos en una cuneta. Da igual, si están tirando las bibliotecas a la basura. Si solo hace falta precarizar, arrancar cualquier sentido del sentido docente, transformar al docente en un payaso o en un monitor. Esa persona ya cogerá una depresión y será un residuo, se sentirá como un gusano. No hace falta matarlo, ya está muerto en vida. Es una escuela zombie, ¿no? Lo que se está implantando. Y luego todo este lenguaje del hombre nuevo, del mundo nuevo, todo este milenarismo, lo utilizaba Stalin, es decir, es una religión autoritaria y empiezan a hablar del nuevo mundo, el nuevo paradigma, todo ese lenguaje es totalmente autoritario, ¿no? Y hemos hablado aquí de que los clásicos pasaban de moda según este totalitarismo utilitario. No, es que saben lo que está en Aristóteles y en los clásicos y en Grecia y en lo que estudia Mary Jane Bly y en todo lo que... ¿Saben lo que está pasando de moda? La polis. Ese es el problema, que quieren que no haya ágora. Esto que estamos haciendo aquí, este webinar, es un ágora en miniatura. Si dejaran hablar a las personas, a los especialistas, a los que saben, y no estuviera todo copado por el pensamiento único, la polis no estaría en peligro. Nosotros notamos que está en peligro la polis porque los que nos comandan creen que la polis está pasada de moda, que hay un estándar digital, un totalitarismo con el mundo ya hecho, que no se puede ni cuestionar y que lo único que tienes que hacer es dejarte aplastar y que piensen por ti. Entonces lo que hay que hacer es la rebeldía del pensamiento crítico y del pluralismo, ¿no? En definitiva, el progresismo es pensar, es la moral, es la ética, es pensar, es filosofar, es criticar y no aceptar, digamos, el mundo hecho como si fuera una naturaleza. No, esto no es naturaleza, es ideología. Están dividiendo, están hundiendo. La LOM no está pensada para hundir a mucha gente que no salga de su calle
que consuma solo con lo que no tiene y sobre todo que se calle y que no sepan nada, que no sepan ni escribir, que no sepan pensar, que es lo único que aplaudan y que todo esto, clarísimamente, extremismo, fanatismo, integrismo. El pedagogismo es un integrismo. Lo hemos visto con estos chicos que tiraban un bote de tomate contra un pobre cuadro de Van Gogh. Ya dirán ustedes qué hizo Van Gogh. Es una iconoclastia antiintelectual. Entonces todo esto sí es fascismo. El fascismo es una iconoclastia antiintelectual. Es decir, la victoria de Samotracia es una porquería y lo que es mejor es un Cadillac, ¿no? Bueno, esto muy exagerado. Ahora lo único que vale la pena es Google, que es una empresa privada, y toda nuestra cultura y pluralismo y la polis, pues eso son antiguayas para que aceptemos un pensamiento único o totalitario, ¿no? David, la pregunta es que te realiza Antonio Jimeno, es por qué dices que las nefastas corrientes pedagógicas proceden de la economía neoliberal, cuando en España ha sido siempre la izquierda, PSOE, Izquierda Unida, quien ha impuesto la LOCSE, la LOE y la LOMLOE, mientras que la derecha, el PP, siempre ha querido recuperar con la LOCE y la LOMCE el valor de los contenidos, los niveles de exigencia y la cultura del esfuerzo. Bueno, empecemos por el principio. Cuando se implantó la LOCSE hubo una gran reducción de contenidos, estuvo defendido por partidos de izquierdas en algún momento, pero el tema de reducir conocimientos es una idea neoliberal ya en su base. Cuando ya estaba implantado el concepto de competencias en ese momento, incluso luego en la LEC catalana ya dijeron que iban a hacer una educación competencial y luego otros modelos educativos españoles copiaron de la LEC el tema competencial. O sea, que eso lo han ido compartiendo tanto la izquierda como la derecha. Y cuando hablo de pedagogía, hay pedagogía buena, pedagogía realista, que contrasta y que busca métodos que funcionen. Luego hay una pedagogía teórica que sigue ciertas líneas neoliberales de conseguir, sobre todo, a gente con pocos conocimientos, baja capacidad crítica, mano de obra barata, y finalmente que la gente sean corderitos en la sociedad, que es lo que interesa básicamente grandes organigramas económicos, o incluso han defendido y defienden las competencias, y eso está publicado, ¿vale? Si seguiríamos con eso, luego en la escuela pública, bajo estas leyes, se ha encargado del ascensor social, que es otra idea neoliberal también, y tanto lo ha aplicado LOCSE, LOMCE, LOMLOE. O sea que, por tanto, aquí yo no creo que haya una visión que unos sean mejores que otros, sino que hay una presión internacional bajo unos conceptos y unos organigramas económicos muy fuertes que tanto un partido como otro u otros partidos creo que no se los quieren saltar. Simplemente es eso. Y entonces entramos, o se pretende entrar, esto es una frase además que tiene Xavier Massó en el artículo, se están dando en un neofeudalismo. O sea, finalmente, quien ostente el conocimiento y la capacidad crítica va a ser una minoría de la población. La gente que pueda pagarse una escuela privada, neoliberalismo, y que el que vaya a la escuela pública pues saldrá siendo mano de obra barata. Si seguimos con esto, esta estafa educativa que muchos padres veo que tampoco a veces no la entienden, funciona muy bien porque implantan lenguajes tanto izquierda como derecha española, diciendo vamos a innovar, vamos a cambiar el sistema, y a la gente esto le parece muy bien porque la palabra cambiar o innovar tiene una connotación positiva en cuanto no lo es. Tenemos que mejorar las cosas, no cambiar. Yo puedo quemar mi casa, aquí la estáis viendo, la voy a cambiar, pero no la voy a innovar, no la voy a mejorar. Habré montado unas fallas valencianas donde no debía montarlas. Y finalmente, el concepto de competencias que izquierda y derecha ha manoseado completamente en cuanto, y esto lo comenta, que nos ha hablado antes, Francisco López Urro Pérez en su artículo en el libro, que el término competencia lo han cambiado. La competencia que definieron en los años 60, creo que fue Jacques Delors, diciendo que la competencia era el conjunto de conocimientos para desarrollar valores y aptitudes, valores como la solidaridad, la autonomía del individuo, bla, 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 bla. Pero primero conocimientos. Sin conocimientos no se puede desarrollar una competencia. En cambio, las leyes, tanto del PSOE como del PP, cuando hablan de competencias, se habla más de habilidades
que no de conocimientos. Se cargan la transmisión de conocimientos ambos partidos políticos o diferentes facciones políticas del país, en donde lo que se pretende, y antes lo indicaba Andreu Navarra, pretende que en el colegio, en los institutos, estemos dando más educación emocional, es decir, divertir a los chavales, que no hacer transmisión de conocimientos, hacer realmente instrucción académica. Y encima, para más cachondeo, nos prohíben dar clases magistrales, que antes lo indicaba Joan Carles Meri, tanto la izquierda como la derecha. Pero los cursos del departamento del ministerio, que nos dan a veces para entender la pedagogía neoliberal que ellos quieren aplicar, son clases magistrales de 1 hora y media. Y dicen que tú no lo puedes hacer en el aula, pero yo sí que te pueden impartir eso, tanto izquierda como derecha. La ley mismo, en el borrador que hubo, el primer borrador, en la página 4, ponía que la reforma educativa, y estamos ya con mezcla de derechas y izquierdas aquí pactando esta ley, aquí en Cataluña, decían que fracasó porque los profesores no la quisieron aplicar. La culpa nuestra. Ya no del presupuesto, como indicaba Xavier Massó, que por suerte no hubo presupuesto, ¿vale? Y finalmente hay unos libros para desarrollar todas estas ideas, que ver que izquierda y derecha en la política española, no sé, no han creado realmente una dicotomía de opinión, sino que han seguido directamente bajo un esquema neoliberal en donde la escuela tiene que ser un mercantilismo, en donde la gente salga más o menos bien, pero no ser realmente competente en conocimientos y en actitudes. Y los libros, por ejemplo, uno es Escuela o Barbarie, de Liria, Olga García y Enrique Galindo, que también están en el libro de Educación Cancelada y dicen cosas muy parecidas a lo que acabo de desarrollar. Otro libro es El fin de la educación, de Xavier Massó, que también desarrolla estas ideas, y otros muchos más que hay en el mercado. Y en Educación Cancelada también sale todo esto, o sea que habrá que discutirlo como siempre, pero hay unos hechos históricos, y todo lo que he descrito es lo que a mí me ha llegado. Quizás es que he leído mal, pero bueno, creo que sí que ha pasado esto. Bueno, hay varias manos levantadas. Desde hace rato está Francisco, no sé si quería intervenir. Francisco, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo creo que, porque lo he vivido además, es decir, yo he vivido la reforma de la LOMCE, como presidente del Consejo Escolar del Estado, y hemos sido bastante críticos con la reforma, porque aceptando, como han hecho otros países, el marco de referencia sensato, sobre todo la sensatez es imprescindible para todo en la vida, pero también para las reformas educativas. Entonces, en vez de partir de una visión sensata del enfoque del currículo por competencias, que no puede de ninguna manera eludir el tema del conocimiento, que además, de conformidad con lo que sabemos, tiene que adaptarse a las peculiaridades de cada una de las materias, porque hay materias cuyas competencias no se saben evaluar todavía, y eso está descrito en la literatura internacional. Por tanto, ojo. Entonces, se ha ido a un planteamiento de máximos en donde se consideran todas las competencias para todos los cursos, para todas las asignaturas y al mismo tiempo. Eso está recogido en la LOMCE y vuelve a ser, digamos, incorporado, en este caso, a la LOMLOE. Solo que, en el caso de la LOMLOE, ese enfoque por competencias tiene una carga ideológica verdaderamente notable. Bueno, yo respeto, por supuesto, a aquellos que consideran que ya en el propio enfoque del currículum por competencias hay una carga ideológica, pero cuando se hace la valoración internacional comparada, se da uno cuenta de que hay países que lo han hecho de manera diferente.
con mucha más prudencia, con mucha más sensatez, empezando por aquello, como pueden ser, y se ha dicho, aquellas disciplinas que son disciplinas científicas en donde bueno, pues se puede establecer, digamos, una distinción clara entre el conocimiento y la aplicación del conocimiento a contextos diferentes, etcétera, que eso sería la dimensión, digamos, aplicada de la idea de competencia, que presupone conocimiento en cualquier caso, pero supone después la aplicación del conocimiento a contextos diferentes, etcétera. Entonces, bueno, yo quiero decir que la educación española, en parte por una ignorancia, y eso lo digo porque lo he vivido, es decir, yo viví como consejero de educación ante la OCDE, viví el proceso de incorporación del discurso de las competencias en el ámbito internacional. Y desde luego, el enfoque original dista mucho de ese enfoque socioconstructivista que ha sido aplicado en la LOMLOE. Sin perjuicio de que la LOMCE, los que diseñaron la LOMCE, yo estaba de presidente del Consejo Escolar del Estado, y nosotros adoptamos un comportamiento muy crítico. Ahí están los dictámenes que se pueden consultar. Y un posicionamiento muy crítico, que no sirvió para nada. Pero es que además, en el caso de la LOMLOE, se ha producido una deriva hacia un pensamiento mucho más cargado de ideología. Porque yo creo que en el caso de la LOMCE no era un problema de ideología, era un problema de ignorancia de lo que tenían entre manos, a pesar de nuestras advertencias, de lo que sí sabíamos, lo que está pasando, porque lo vivimos en la OCDE a principios de los 2000, pues la ignorancia pues, se aplicó un enfoque de máximos. Y ese enfoque hay que modularlo. Y entonces, ahora en la LOMLOE, a ese enfoque de máximos propio de la LOMCE se ha añadido una orientación ideológica potente que se aproxima bastante a esa ideología postmodernista que bueno, se puede consultar en la bibliografía, pero que se refleja en el cuestionamiento del conocimiento, en la orientación, digamos, hacia lo socioafectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo. Es decir, ha habido un error de planteamiento y efectivamente el centro derecha, y hay que reconocerlo, no ha sabido, porque es que no ha sabido, por ello ha habido un problema de falta de conocimiento, no ha sabido encontrar la dirección que se esperaba él desde un planteamiento ilustrado y liberal. Pues muchas gracias por la intervención, Francisco. Vamos a pasar ahora a una pregunta de J.M. Prats. Dice, ¿no es la concepción antropológica del hombre un presupuesto olvidado, entre paréntesis, deliberadamente? Que no sé muy bien a qué se refiere con la concepción antropológica del hombre. Es decir, yo creo que hay muchas y muy diversas concepciones antropológicas de lo humano, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, claro, es que, vamos a ver, estamos haciendo un elogio de la Ilustración, ¿no? Pero hay que también tener en cuenta a Gadamer. Cuidado. Y Gadamer decía algo muy importante. Bueno, decía muchas cosas muy importantes, pero una especialmente que viene ahora aquí. Gadamer decía que el gran prejuicio de la Ilustración es creerse que podemos operar sin prejuicios. Ese es el gran prejuicio de la Ilustración. Siempre partimos de prejuicios, siempre. Yo insisto, ¿no? Porque yo estaba escuchando a Francisco ahora muy atentamente. Claro, es que aquí tendríamos, esto de las competencias es como un menú. Uno va a un restaurante y uno le dice, mire, tiene de entrante estos entrantes, primer plato, segundo plato y postres, ¿no? Entonces, las competencias serían, bueno, pues el postre o el segundo plato. El problema es convertir al menú
O sea, las competencias en el menú. Yo no he pedido un menú por competencias. Yo he pedido un plato de competencias, pero no un menú. O sea, el pensamiento metafísico, que ha sido el lastre, digamos, que arrastramos en Occidente, y termino, el pensamiento metafísico se construye sobre la base todo es uno. Todo es uno. Desde Tales Mileto, que digo todo es agua, ahí empezó la cuestión metafísica. Todo es uno. Entonces, el pensamiento metafísico es la base ideológica de los sistemas políticos totalitarios. No hay exterioridad. En el momento en que toda la educación son competencias, estamos convirtiendo a la educación en un sistema metafísico y, por tanto, estamos poniendo las bases de un sistema político totalitario. Me da igual que sea la LOMLOE, la LOMCE, me da igual. Porque este no es el problema. El problema de fondo es la reducción de algo muy importante, que quede claro, ¿eh? Las competencias son muy importantes, pero son competencias. La educación es mucho más que competencias. Muchísimo más. Y lo que aquí se está planteando es una reducción de algo muy importante, que son las competencias, a la educación. Este es el tema. Es tan simple como esto. Y a lo mejor algún día tendríamos que hablar de la memoria también, ¿verdad? Antes, al principio ha salido el tema de la memoria. Mis estudiantes, porque los estudiantes son lo mejor que tenemos, ¿eh? Lo mejor. El problema no son los estudiantes, el problema somos nosotros. Y algunos pedagogos, por supuesto, y algunos psicólogos, y algunos psicopedagogos, y algunos políticos. Los estudiantes es lo mejor que tenemos. Los estudiantes callan cuando un profesor, como un buen actor, porque nadie cuestiona que el actor se sepa su papel de memoria. ¿Verdad que nadie lo cuestiona? Nadie cuestionaría que un actor se supiera un papel de memoria. Bueno, cuando un buen profesor se pone delante de sus alumnos y declama de memoria, por supuesto, el monólogo final de Sócrates antes de morir en el Fedón, el silencio se puede cortar. El silencio se puede cortar. Y por supuesto, esto hay que declamarlo de memoria, porque la memoria no trabaja con la repetición de algo del pasado. La memoria es la expresión del cuerpo, la memoria es corpórea. Entonces, hasta que no nos miremos un poco cómo funciona la dimensión teatral de la vida humana, y que hacer una clase magistral es hacer una gran obra de teatro, entonces no estamos entendiendo nada. Entonces sí, nos reunimos por grupos que vayan trabajando, que busquen información, entonces eso está muy bien. Pero la educación no es solamente esto. Yo quise hacer una observación que me parece importante, porque, digamos, hay también una perversión en el uso del lenguaje. Es decir, es bastante frecuente en el discurso sobre competencias considerar una componente, se toma la parte por el todo y se considera una componente del enfoque del currículo como si fuera sustantiva. La competencia muchas veces se reduce al significado de habilidad, pero en la orientación que se dio por parte de la OCDE en el año 2001, que cuando se termina el proyecto de SECO, de definición y selección de competencias, el tema de las habilidades, es decir, lo que el vulgo entiende por competencia, era solo una componente del concepto amplio de competencia, que incluye conocimientos, habilidades, es decir, capacidad para aplicar el conocimiento en contextos diversos, actitudes y valores. Entonces, las competencias no se pueden reducir solamente a habilidades, porque entonces le vaciamos del contenido en el que se fundamenta. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en el hecho de que la aplicación del enfoque por competencia no puede ser lineal. No se puede, yo soy físico de formación y soy catedrático de física y química. Entonces, no se puede trasladar el mismo enfoque de competencias que haga un profesor de física
al ámbito de la filosofía o al ámbito de la ética. No puede ser. Por eso, algunos países, entre ellos Francia, por ejemplo, han limitado el enfoque por competencias a aquellas disciplinas en donde ese enfoque es plausible, pero hay otras que no lo son. En el caso de los buenos profesores de física, los buenos profesores de física siempre, o de matemáticas, pues está hablando de la física porque es mi disciplina, siempre han trabajado por competencias, antes de que existiera avant la lettre. Claro, ¿por qué? Porque no solamente queríamos que los alumnos dispusieran de conocimiento, sino que supieran aplicarlo en contextos diversos. Esas son las habilidades. Pero ese esquema no se puede aplicar por igual a la ética, por ejemplo, o a la filosofía. Entonces, quiero decir, pero ya algunos, digamos, se encargan de limitar el enfoque por competencia, el enfoque internacional por competencia, el enfoque que viene de la OCDE a ese respecto, recogiendo, bueno, pues algunas aportaciones previas. Ese no se puede reducir al tema de habilidades, porque las habilidades, cuando hablamos de materias con una carga de conocimiento importante, no surgen de la nada, sino que son un producto del dominio, de la comprensión profunda de un marco conceptual. Por eso, es decir, hay un riesgo a sustituir entender las competencias como si fuesen solo habilidades. Pues queda claro, queda dicho por parte de Francisco estas definiciones, sobre todo estos matices, ¿no?, tan interesantes a la hora, en fin, de emplear según qué definiciones y qué palabras para definir lo que está ocurriendo en el mundo competencial. Hay 3 manos levantadas, creo que por el orden era Xavier, Andreu y David. Estamos un poco fuera de hora, ya son las 8, así que os pediría a los 3 máxima brevedad y despedimos el acto. Así que, Xavier, cuando quieras. Sí, bueno, no, muy rápido. A ver, lo que se estaba diciendo con respecto a ideología, adoctrinamiento, que ha salido un poquitín antes. A ver, yo creo que el gran problema... A ver, ideología, si entendemos por tal algo en un sentido muy amplio, lo que, por ejemplo, David Hume conocía como la common life, ¿no? Bueno, pues a ver, es inevitable que la haya. Teóricamente en una democracia esto debería estar neutralizado. No sé, quiero decir, un día tienes un profesor pues, que es de historia que explica conforme al materialismo histórico y al año siguiente tienes otro que explica pues, de acuerdo con otra teoría, ¿no? O sea, otro tipo de historiografía. Quiero decir, esto no debería ser el problema. El problema en general y en todas partes, al menos a mi entender, es que cuando se vacía la escuela de contenidos, lo único que queda es ideología. Ideología la hay en la sociedad, en todas las instancias, en cualquier púlpito mediático o donde sea. Lo que ocurre es que en la escuela se hace algo más. Ese algo más es transmitir conocimientos. Si dejamos de transmitir conocimientos, solo quedará ideología. Y ahí, volviendo a Hannah Arendt, no creo estarla traicionando en absoluto, aunque ella no lo dice así literalmente, pero sí lo dice, por ejemplo, Sahlgren, el investigador sueco. A ver, los primeros regímenes políticos que desautorizan a la escuela y a los docentes son los totalitarismos, son las dictaduras. ¿Por qué? Pues porque la desautorización es académica. Lo que se trata es de transmitir más exclusivamente una ideología, una determinada doctrina, que unos determinados contenidos. Sahlgren lo tiene muy bien estudiado en el caso del ascenso en la Alemania nazi, con relación a los abandonos múltiples que hubo, las persecuciones, las purgas, etc. Pero aunque mucha gente lo vea, piense que es al revés, lo que en realidad se produce es precisamente la desautorización y la supresión de la libertad de cátedra. Es decir, es una desautorización académica y luego se lo convierte en un centurión que imparte ideología y que funciona pues, como un sargento en un cuartel. Pero es que evidentemente una cosa es una escuela y otra cosa es un cuartel. Y curiosamente en el cuartel
la desautorización académica es obvia de per se, ¿no? Y luego una última cosa muy rápida en relación al olvido de la concepción antropológica. Yo entiendo que si la pregunta refería a la Ilustración, creo que sí que se ha perdido, al menos en el sentido de entender al ser humano como un proyecto, como algo que se realiza en el transcurso de su existencia y en el cual la educación, es decir, el kantiano sapere aude, atrévete a saber, se entiende como una forma de, vamos a ver, pues de perfeccionamiento del propio individuo, que es, no lo olvidemos, un fin en sí mismo y no un medio. Claro, hoy en día, con un socioconstructivismo, que ya ha salido por aquí, ciertamente, claro, cuya tendencia, tanto en lo que sería el pragmatismo pedagógico de Dewey, como la psicología más netamente constructivista, claro, ahí lo que se tiende es a diluir al individuo en sus funciones sociales. Y por lo tanto, es cierto que hay un olvido, un desplazamiento de la concepción antropológica del hombre, al menos en este sentido, entendiendo al individuo pues como ciudadano, sujeto de derecho, al menos en este sentido. Ya está por mi parte. Bien, antes de pasar la palabra a Andreu, decirle a Arturo Celeste que yo creo que su pregunta ha quedado ya bastante explicada en la última intervención de Joan Carles Mèlich sobre el tema de las competencias y la pedagogía competencial. Muchas gracias por su pregunta. Vamos ya finalizando con Andreu y con David. Y a mí me gustaría volver al tema derecha-izquierda. Vamos a ver. Yo, manejando los materiales de los años 80, 90, yo lo que percibí es que en los materiales del PP había una insistencia más en el concepto de empleabilidad, que es un utilitarismo. Eso también es ideológico. Y entonces, esto está estudiado fuera. Cuando aquí se escribía la LOCSE, se redactaba la LOCSE 84, 85, son los años en que desembarca en España el neoliberalismo y lo hace Felipe González. Es decir, esto está estudiado, es decir, los partidos socialistas de Europa Occidental se convierten en lo que se llama partidos pueblo, es decir, grandes partidos de masa que han reducido la ideología al mínimo de una manera engañosa, porque lo que hacen es hipertrofiar la ideología economicista. Esto es el neoliberalismo, privatizar. Y el ejemplo máximo es Felipe González. Solo hay que ver los artículos editoriales de Javier Pradera en El País, donde está diciendo, ¿pero qué están haciendo estos hombres? Que están haciendo política de derechas. O, por ejemplo, lo que iba publicando Julio Anguita. Hay un artículo que a mí me iluminó mucho de Julio Anguita, de principios de cuando él era alcalde de Córdoba, y recibieron una carta del gobierno diciendo que abrieran la mano con las licitaciones urbanísticas para contener el paro. Es decir, que hicieran las mismas ilegalidades que el Estado franquista. Es decir, ladrillo, 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 ladrillo. Es decir, no, banalidad ideológica que conduce a lo mismo de siempre, clientelismo político y gobierno a través de plutocracias, ¿no? Y quien siga pensando que los señores Solchaga, Solana, Vera, Narcís Serra eran progresistas o de izquierdas, pues no lo sé, va un poco desencaminado históricamente. La posmodernidad no es más que el lavado cultural del economicismo neoliberal. Es decir, para que esa economía de saqueo y expolio de todo lo que es común en una sociedad, hace falta una justificación filosófica, y eso es el posmodernismo. Y eso aquí, nos guste o no, no gustarme, pero hay que reconocer que esos pelotazos económicos y esa corrupción generalizada del sistema la introdujeron gabinetes de Felipe González. Y el PP exactamente igual. Es decir, no hay no hay izquierda, todo es derecha neoliberal en este sentido, ¿no? Y esto está recogido en las leyes que son un delirio desde un punto de vista progresista. A partir del año 85, las leyes que se han aprobado son un delirio pedagogista, es decir, no son, además bueno, nos han llevado a esta situación, ¿no? De una escuela contra natura en la que se persigue el conocer y el docente tiene miedo de enseñar algo porque el conocimiento ha sido cancelado, ¿no? Hemos pasado de la decadencia del sistema educativo
al fin de la educación, al final, quiere decir, al que un docente tiene que tener miedo de enseñar algo y de construir ciudadanía crítica. Muy bien, David. Bueno, yo quería hacer solo 3 cosas, ¿vale? Una respecto a Joan Carles Melick, el tema del reduccionismo pedagógico, ¿no? Eso se ha aplicado muchas veces. Ahora, por ejemplo, dicen competencias basadas en la educación. Y yo siempre he dicho que una buena educación es como un plato, una ensalada mediterránea, tiene que haber de todo. Va a haber competencias, como antes ha dicho también Francisco López Pérez, pero en otras materias no. Hay que combinar muchas tácticas y a partir de ahí las que funcionen tirarlas para adelante. Pero un monolito único no va a solucionar el problema. Otro tema es el de la memoria, que también has comentado tú, Joan Carles, ¿vale? El tema de memoria, que mucha gente dice que no falta memorizar. El problema es que los estudios en neurobiología y sobre el cerebro humano te dicen que la memoria se trabaja. O sea, ¿quién memoriza más? ¿Quién hace más esfuerzo en aprender nuevos conceptos? Y a partir de nuevos conceptos, por asociación, aprendes de nuevos. Y eso tiene que ver con una molécula, me permitís, soy de ciencias, soy geólogo, científico, es la mielina. Y se ve que cuando un individuo más memoriza, más mielina desarrolla en su cerebro. Entonces, con lo cual, el matar la memoria dentro del sistema educativo parece ser que va en contra de los tratados médicos actuales. Y la última cosa sería, para hacer un colofón, es hablar que los 16 autores que salen en el libro de la educación cancelada son personas de toda España que han escrito otros libros de educación, de visiones políticas distintas, esto lo indicaba Andreu, también lo ha dicho Eva también, pero que llegan a una sola conclusión. Todos, desde diferentes artículos y variedades, dicen que la transmisión de conocimientos en el sistema educativo español se está muriendo. Y eso es muy curioso. O sea, el libro ya no es ideológico. El libro parte de gente que trabaja con datos contrastados y con lógica. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, a Andreu, David, Xavier, Joan Carles, Francisco y Meritxell, 2 autores más que por suerte hemos podido sumar a esta totalidad de 16 autores que han creado este libro, que para quien no lo haya leído, pues les recomendamos, porque hoy no hemos hecho más que un pequeño aperitivo de lo que pueden llegar a encontrar aquí dentro, todas estas 16 puntos de vista sobre esta educación cancelada. Nosotros nos vamos a despedir, hemos sobrepasado un poquito más el tiempo que es habitual, pero creo que el tema era suficientemente interesante para que quede justificada este exceso de tiempo, y ya nos vemos presencialmente el día 26 en Barcelona. El mes que viene no habrá webinar telemático, sino que hay encuentro presencial en Barcelona con este segundo congreso de expertos docentes al que nos encantará contar con su asistencia, poder intercambiar opiniones con ustedes, conocernos. A muchos ya les conozco por los nombres que son habituales y siguen con muchísima fidelidad nuestros encuentros y no saben cuánto lo agradecemos. Pues bien, esperamos encontrarnos juntos en Barcelona en este congreso que pretende también poner un granito más para poder revertir esta situación y cambiar las cosas a mejor. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Thank you.